Hola, bienvenido y bienvenida a este bonus masterclass de 333, Alquimia Emocional, el arte de regular, procesar y canalizar tus emociones. Esta es una de las habilidades más importantes que necesitamos desarrollar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro camino, y es una habilidad esencial para el desarrollo de nuestro avatar y para que podamos vivir con bienestar y con claridad mental. Lo primero que necesitamos entender es qué son las emociones y para qué existen. Es importante entender que las emociones vienen del corazón y son una carga de información, una carga de energía que necesitamos a la hora de vivir. Sin emociones no podemos vivir. Y es importante entender que tenemos una línea base de nuestras emociones y que cuando esta línea está en completa tranquilidad y quietud y no hay estímulos ni de pensamiento ni externos, yo puedo mantener mi línea base emocional tranquila y puedo elegir qué sentir. Yo cuando estoy en esta línea base de tranquilidad puedo elegir qué emoción despertar, pero yo no puedo elegir qué emoción se despierta o qué emoción siento ante un estímulo externo, ante algo que esté pasando afuera o ante algún pensamiento. Mis pensamientos me generan emociones, mis estímulos externos me generan emociones y yo no puedo controlar qué emoción siento. Esa es una de las trampas más grandes del ego y es hacernos creer que podemos elegir qué emoción se nos va a despertar ante ciertos estímulos. No se puede. Es una respuesta automática, biológica y que no la podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo la interpretamos, cómo la procesamos y qué hacemos con esa información. Eso sí está dentro de nuestro dominio. Y así vamos entendiendo que estas emociones son parte esencial de nuestro viaje y las sentimos para poder recibir la información necesaria acorde a lo que estamos viviendo o acorde a lo que estamos pensando para poder tomar decisiones y seguir avanzando en nuestro camino. Esta habilidad de regular las emociones, de aprender a reconocerlas, contenerlas y canalizarlas es fundamental para poder desarrollarnos en esta vida. Es una de las habilidades más importantes y por ende es muy importante empezar a utilizar la información que te voy a compartir hoy a partir de que acabes esta masterclass. Entonces, las emociones, tenemos que entender que hay emociones cómodas e incómodas. Nos han enseñado a verlas como si fueran buenas o malas, positivas o negativas. Y lo que pasa es que las emociones son necesarias, simplemente son. Lo que pasa es que hay unas que son cómodas de sentir, son agradables de sentir, y hay otras que son incómodas y desagradables de sentir. Cuando yo las empiezo a poner en este span, en esta balanza, dejo de darles un juicio de valor acorde a bien y mal. Y por ende les puedo dar la bienvenida a todas, porque incómodas o cómodas las necesitamos para mantenernos alerta y tomar decisiones. Entonces vamos a dejar de pensar en las emociones como si fueran buenas o malas y vamos a empezar a pensarlas como si fueran cómodas o incómodas. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a reconocer cuáles son las emociones básicas. Todos los seres humanos estamos cableados para sentir las mismas emociones básicas. Y a partir de esas emociones básicas salen otro tipo de emociones. Y acá vamos a hacer una pausa para entender la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es la respuesta emocional que yo tengo ante algo y tiene una corta duración. El sentimiento es lo que empieza a suceder con mi pensamiento y esa emoción y lo que yo empiezo a tejer en el tiempo con mis ideas, los videos que yo me monto acá en la cabeza con las emociones que sentí. Por eso las emociones son transitorias, pasan y luego se van, pero los sentimientos nos podemos aferrar a ellos o conservarlos porque los sentimientos están más relacionados a la historia que yo creo alrededor de esa emoción. Hoy vamos a hablar netamente de las emociones. Entonces, todos los seres humanos tenemos estas emociones básicas y son 6 o 7 emociones básicas, dependiendo de los autores. Hoy te voy a hablar de 7 emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, el asco, la tristeza, el miedo, la ira y el erotismo. El erotismo es la última emoción que está en alguna bibliografía, en otras lo omiten, pero desde mi punto de vista es algo muy importante para aprender a reconocer, sobre todo a partir de la adolescencia.
que es cuando empieza a incorporarse esta emoción a nosotros y empezamos a sentir esa tensión, atracción sexual por otras personas. Entonces, ahora que vemos que estas son las emociones básicas, vamos a ir una por una revisándolas y entendiendo qué me dice cada emoción y qué necesito hacer con cada emoción. A medida que vayamos avanzando, te invito a que reconozcas cuál te cuesta más sentir, cuál te cuesta más procesar, cuál tienes más validada y tienes mejor masterizada para poderla procesar y cuáles necesitan más trabajo. Porque estas que necesitan trabajo son las que nos están diciendo mucho de tu personalidad, de tu historia, de tus heridas, de tu educación. Pero una vez empiezas a entenderlas desde este nuevo lugar que te voy a plantear, todo eso va a empezar a transformarse. Entonces, la primera emoción que vamos a mirar es la alegría. Esta es una de las emociones cómodas y es de las que más nos gusta. La alegría se despierta cuando obtengo algo que deseo. En el momento en el que obtengo algo que deseo, que anhelo, se despierta la alegría. Es decir, cuando mi expectativa corresponde con la realidad de manera positiva. Cuando eso sucede, siento alegría. ¿Qué me está diciendo la alegría? Lo logré. Obtuvimos eso que estábamos deseando. Y la invitación de la alegría, lo que necesitamos hacer para procesarla, es disfrutarla. Y es permitirnos abrazar ese momento presente de alegría. ¿Qué pasa cuando no sabemos procesar la alegría? Obtenemos lo que queremos, nos dura 2, 3, 4, 5 segundos y luego queremos algo más. Sentimos nuevamente el vacío. Cuando aprendemos a procesar bien la alegría, logramos sostenerla un tiempo para disfrutar de aquello que conseguimos, ya sea un objeto, una relación, una oportunidad, lo que sea. Cuando lo conseguimos, se despierta la alegría y lo que nos está diciendo es disfruta, aprovecha ese momento, entrégate a ese momento sabiendo que va a pasar. ¿Listo? Esta es una de las más sencillas para poder procesar porque nos da lo que queremos y es muy cómoda de sentir. Ahora vamos a hablar de la sorpresa. La sorpresa es la emoción que me dice que está sucediendo algo que yo no me esperaba, que yo no lo tenía presupuestado. Nuestra mente siempre está sacando algoritmos de posibilidades de cosas que puedan suceder. Es su forma de operar. Cuando suceden cosas que no están dentro de las posibilidades previstas, se enciende la sorpresa. ¿Qué me está queriendo decir la sorpresa? Que necesito recalcular, necesito reinterpretar toda la información porque había una pieza clave que yo no tenía presupuestada. Cuando siento la sorpresa, lo que debo hacer es parar un segundo, integrar esta información a la información que yo ya tenía y revisar cómo estoy interpretando el mundo, qué planes tengo para interactuar con él, intervenir en el mundo y luego tomar decisiones. A veces la sorpresa puede venir con otras emociones, porque llega algo que no me espero y puede que llegue algo que yo no deseo. Entonces la sorpresa me pide que pare y que reinterprete, que recalibre mi brújula para saber para dónde voy y qué es lo que tengo que hacer con esta nueva información. La siguiente es el asco. El asco es generalmente una emoción incómoda y es la emoción que me está pidiendo rechazar algo. El asco lo siento como emoción cuando necesito rechazar algo que va más allá de mi razón. Pueden ser cosas materiales, puede ser comida, pero también puedo sentir asco por personas, puedo sentir asco por situaciones, puedo sentir asco por contextos. Cuando se despierta la emoción del asco, yo lo que tengo que hacer es reconocer que este asco me está pidiendo rechazar algo. Y cuando yo identifique qué es lo que debo rechazar, debo buscar generar distancia entre yo y eso que he de rechazar. Cuando yo ya logro hacer esto, se apaga este asco. Pero mientras yo siga muy cerca a eso que me da asco, el asco va a seguir latente. La siguiente emoción es la tristeza. Esta es una de las emociones incómodas. Y la tristeza me dice que perdí algo que deseaba o que no sucedió algo que yo deseaba.
Cuando yo siento tristeza es porque hay una pérdida de algo que yo esperaba o de algo que ya tenía. Y lo que me pide la tristeza es volver hacia el centro, ir hacia mi interior para contenerme, procesar esta pérdida y recalcular. Recalcular en el sentido de voy hacia punto A. Ahora que perdí esto o no sucedió esto, ¿aún quiero ir a punto A? Si mi respuesta es sí, debo recalcular y preguntarme cómo llego a punto A sin esto que perdí o sin esto que no sucedió. Y si mi respuesta es no, es bueno, si ya no voy para punto A, ¿hacia dónde voy? Es muy importante aprender a utilizar nuestra tristeza porque es el momento de recalibrar nuestro norte. La mayoría de las personas están educadas a evadir la tristeza, a pretender que están contentas, a hacer otras cosas, a entretenerse, a buscar placer, gratificación instantánea. Y lo que pasa es que no recalibran y por ende se sostiene esa tristeza en el tiempo, porque la tristeza solo se desvanece cuando he podido asumir la pérdida y he recalibrado mi norte, he recalibrado hacia dónde voy. Entonces la tristeza llega para decirme de esta pérdida y esa es la forma de poderla procesar. La siguiente es el miedo. Y el miedo me está alertando de algo. El miedo me alerta de algún peligro, de algo que yo no quiero que suceda, sea contra mi integridad física, mental, emocional, espiritual. Cuando llega el miedo, tengo que aprender a reconocerlo para entender qué es eso que no quiero que suceda, qué es eso que puede estar atentando contra mi integridad. Y una vez lo reconozco, tengo dos opciones ante el miedo. Evito, evado, busco otro camino o confronto, porque hay situaciones en la vida que nos generan miedo, pero que no podemos evitar. Cuando yo ya logro entender esto del miedo, logro reconocer esto, tengo que aprender a integrar el miedo. Integrar el miedo es muy sencillo y es reconocer que el miedo está ahí para darme un hiperfoco, una hiperalerta. Se apaga el piloto automático. Generalmente los espacios en los que estoy en peligro son espacios de territorio desconocido. En esos territorios desconocidos es muy peligroso tener prendido el piloto automático de la mente. El miedo llega para apagar ese piloto automático y darnos un hiperfoco, una hipersensibilidad a todo lo que está pasando para poder hacer de la manera más consciente posible y de la manera más precisa posible lo que necesitemos hacer para atravesar eso que nos está generando miedo. Cuando yo logro integrar el miedo se vuelve una gran herramienta, se vuelve un superpoder. Pero cuando no logro integrar este miedo, vivo de tal manera que estoy constantemente evitando lo que no quiero que pase. Entonces es muy importante entender que este miedo se apacigua o cuando evito o cuando lo integro. La mayoría de las veces en la vida el miedo hay que integrarlo. Porque lo que deseamos, ese camino que queremos escribir, esas cosas que queremos experimentar, generalmente están detrás de las cosas que nos dan miedo. Y el miedo también es un gran indicador de que por ahí es. Pero necesitamos aprender a integrarlo para confrontar ese camino y poder avanzar. Si una persona en una relación no nos genera como esos nervios, como ese miedo de no sé si sí, no sé si no, es que no es esa persona. Si un trabajo, un proyecto no nos genera este miedo, estos nervios, como que no nos revuelve un poco la tripa, no es por ahí. El miedo es un gran indicador de que sí es por ahí y surge para que lo podamos integrar y podamos atravesar ese camino desconocido, ese territorio que no sabemos manejar muy bien de la mejor manera posible. Entonces, esa es el miedo. La siguiente es la ira. La ira surge cuando siento que estoy en peligro y surge como mi necesidad de defenderme, de defender un límite o de establecer un límite. Siempre que a mí se me despierta la ira, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué límite necesito poner o qué límite me están violentando? En el momento que yo identifico eso y ejecuto ese límite, lo pongo, sea hacia mí mismo o hacia alguien más, la ira disminuye. Cuando yo siento ira y no logro reconocer dónde está el límite, por qué se despertó esta ira y qué es lo que tengo que hacer, se mantiene la ira y nos quedamos en un estado reactivo. Nos quedamos con los guantes arriba, listos para pelear,
dentro de nuestra mente y cada vez más nos volvemos más irritables. Pero cuando ponemos el límite, la ira se apacigua, bajamos los guantes y volvemos a nuestro estado de tranquilidad. Entonces es muy importante entender que la ira es muy poderosa, porque siempre que sentimos ira tiene que ver con supervivencia, tiene que ver con que estamos en peligro y que necesitamos la fuerza de la ira para poner estos límites o para defendernos. Cuando yo ya entiendo esto, amo la ira, reconozco de dónde viene y ejecuto o aplico el límite que tengo que poner para volver a sentirme en tranquilidad, en una zona segura. La ira siempre se va a despertar cuando siento que no estoy seguro o que se están violentando mis límites. Y la siguiente es el erotismo. El erotismo es la emoción que se despierta a partir de la adolescencia, cuando empieza la pubertad, y es la emoción que nos hace sentir atracción sexual, deseo por otra persona. Esto es algo que no podemos elegir por quién sentimos o por quién no, es algo que está o no está. Y lo que tenemos que aprender de este erotismo es aprender a reconocerlo para entender cómo está influenciando nuestra percepción acerca de las otras personas. Porque muchas veces cuando no reconocemos esta emoción y no la sabemos canalizar o no la sabemos equilibrar, podemos ver cosas donde no las hay. O podemos omitir cosas que están ahí presentes para ayudarnos a tomar decisiones por ese deseo del erotismo. ¿Sí? Entonces, esta emoción viene a decirme, hay una tensión sexual entre mi persona y alguien más. Y lo que tengo que reconocer es que está ahí. Solo a través de reconocerla es que puedo darle un lugar. No la puedo negar y no la puedo cortar. Pero cuando ya la reconozco y le doy un lugar, permito que eso no me nuble la mente para reconocer otras cosas que necesito reconocer de la persona que me está generando esto, para saber qué decisiones tomar o para reconocer de quién tomar distancia en el caso, por ejemplo, de que uno ya esté en una relación comprometida, que uno ya esté en un lugar de monogamia y uno sabe que si se pone a acercarse mucho a estas personas que generan esta emoción, pues está poniendo en peligro la integridad de la relación y de la palabra que uno dio. Cuando yo ya reconozco esto, ya tengo claro a quién acercarme, a quién no y cómo relacionarme con las personas que me generan esto. Entonces, esta es una de las emociones como nuevas que no se habla mucho en la literatura antigua, pero que es fundamental reconocer porque no es algo que elegimos. Por eso la pongo acá dentro de esta masterclass, porque está en el mismo nivel de todas las otras emociones que simplemente se despiertan y que no elegimos sentirlas o no frente a los estímulos externos. Entonces, esta lo que me está diciendo es, hay una tensión, hay una atracción. Hay que tener eso claro para saber desde dónde me voy a parar a jugar y qué tanta cercanía voy a tener con esa persona que me está despertando esta emoción. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras 7 emociones básicas. De estas emociones básicas surgen otras emociones. Esta rueda está basada en las 6 emociones básicas y por ende el erotismo no está, pero igual es una herramienta muy poderosa para poder darle un mejor nombre a lo que estamos sintiendo. Como se pueden dar cuenta, de cada una de nuestras emociones básicas surgen una serie de emociones. Cuando yo puedo identificar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ya voy ganando en el juego. Porque cada una de estas me está pidiendo una interpretación y me está pidiendo una acción. La ira, recuerden, me está pidiendo defenderme, me está pidiendo límites. El miedo me está pidiendo o evitar o confrontar de manera consciente y presente. La sorpresa me está pidiendo reinterpretar, parar y reinterpretar. La felicidad me está pidiendo recibir y disfrutar del momento presente. Mantener mi mente en el momento presente y permitirme entrar ahí para poderla disfrutar. La tristeza también me está pidiendo parar, pero me está pidiendo parar para ir hacia adentro, para hacer mi duelo y recalcular, reinterpretar, reconocer si sigo yendo hacia el mismo lugar o no, si no, hacia dónde voy y si sí, cómo llego sin esto que perdí. Y el disgusto o el asco me está pidiendo rechazo, me está pidiendo distancia, me está pidiendo que me aleje de una persona, un contexto o una situación. Entonces, cada una de estas me está pidiendo algo específico. Cuando yo ya me permito sentirla, me permito tomar acción acorde a lo que me está pidiendo esta emoción. Y muchas veces es más fácil partir desde afuera hacia adentro
para reconocer, ok, estoy en esta parte de afuera, me siento así, me voy a este lugar del centro, reconozco cuál es la acción que me pide mi emoción y puedo continuar. Eso permite que las emociones sucedan y luego se equilibren. Yo entre más claridad tengo acerca de yo cómo la siento, qué intensidad tiene cada una de estas emociones que siento, cuáles me cuestan más, cuáles se me facilitan más, empiezo a reconocer cómo es mi forma de actuar frente a estas emociones y cómo las puedo procesar de una mejor manera. Esto es lo que pasa en nuestro juego, nuestra vida, al siguiente nivel, porque esto nos permite pasar de ser reactivos a ser conscientes. Lo que hablábamos en asumir agencia, de pasar de esta compulsividad a esta conciencia. Cuando ya la reconocemos, podemos parar, observar y decir, ok, está cómodo o incómodo y qué nombre tiene. Ah, ¿qué nombre tiene? ¿Qué acción es pertinente frente a esto? Esto es lo que me permite el buen procesamiento de las emociones. Siempre que yo reprimo las emociones, tarde o temprano se me van a desbordar. Y es importante entender que si yo la reprimo, igual siguen por ahí latentes desde mi parte subconsciente. Si yo la reprimo, van a seguir por ahí atormentándome. Lo que yo necesito aprender a hacer es contenerlas. ¿Para qué? Para que no se me desborden. Cuando yo las contengo, es que las puedo sentir, las puedo reconocer, les puedo dar un lugar y ahí puedo reconocer qué necesito hacer y tomar acción. Es así de sencillo. Lo siento, le doy un nombre, reconozco qué necesito acorde a esta emoción que estoy reconociendo y canalizo, es decir, actúo con esta emoción. Pongo el límite, reconozco lo que tengo que reinterpretar, me permito gozar, me permito reconocer qué evitar o qué rechazar, qué tengo que confrontar. Y así es que proceso de manera adecuada mis emociones. Así es que yo puedo utilizar esta carga de información que surge de mi corazón para subirla de manera organizada a mi cerebro, a mi centro de operaciones, para tomar decisiones acorde a lo que estoy sintiendo. Entonces, estas son las emociones básicas. Y esta es la forma de procesar mis emociones, de poderlas reconocer y poder utilizarlas a mi favor. Siempre que yo tengo emociones desorganizadas que no estoy reconociendo, que no estoy pudiendo canalizar, me van a generar niebla mental. Y lo que hacen es quitarme claridad y paz. Y sin claridad y sin paz no podemos avanzar bien en nuestro videojuego, no nos podemos relacionar bien con nosotros mismos y no nos podemos relacionar bien con la gente que nos rodea. Entonces, esa es la importancia de esta habilidad, de este conocimiento y de ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Entre más lo hacemos, más automático es, menos esfuerzo nos cuesta y es una herramienta muy poderosa. Entonces, eso era esta masterclass de el reconocimiento emocional, de la alquimia emocional, para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional y poder canalizar nuestras emociones y utilizarlas a nuestro favor y que no nos jueguen en contra, que no sean una piedra en nuestro zapato. Entonces, ahora que tienes esta información, te invito a que reconozcas tres cosas. Número uno, ¿dónde sientes cada una de estas emociones? Cada una de estas emociones se va a manifestar físicamente en tu cuerpo. Cada persona la siente en un lugar distinto. ¿Dónde sientes cada emoción? Número dos, ¿cuál es la emoción o cuáles son las emociones que más te retan, que más te cuestan? Y número tres, pregúntate, ¿cómo es esa siguiente versión de ti que ya sabe manejar las emociones? ¿Cómo se siente esa versión de ti que ya sabe manejar esas emociones que la retan? ¿Cómo se siente vivir en un avatar que ya tiene integrado este skill de la regulación emocional? Haz esas tres preguntas y verás que todo empieza a fluir de una mejor manera. Recuerda esa rueda de las emociones, la puedes buscar en Google, en Internet. La rueda de las emociones está en todo lado. Es una excelente herramienta que puedes tener a la mano. Y recuerda que no puedes elegir qué sientes, pero sí puedes elegir cómo interpretas, cómo procesas y qué haces con esa información. Hemos llegado al final de esta masterclass. Es momento de jugar a otro nivel. Esto va a pasar automáticamente tu avatar al siguiente nivel. Te va a desbloquear muchas misiones, muchos desafíos, muchas oportunidades. Aprovecha esta información
para relacionarte mejor contigo mismo, contigo misma y con el mundo que te rodea. Hasta nuestra siguiente oportunidad. Te mando luz, amor, bendiciones y te dejo con la buena palabra, el buen pensamiento y el buen espíritu. Ahí nos vemos.